Bien, 9 de la mañana con 24 minutos. Quiero darles a conocer algunos detalles de quién es Roberto Ríos Sanginés. Es licenciado en Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. Es licenciado en Ciencia Política de la UMSA. Es boliviano, profesional centrados en la paz, roles profesionales y políticos. Ahora ha sido designado ministro de Gobierno, designado por el presidente Luis Arce, en reemplazo de Eduardo del Castillo, quien es el candidato. Entonces ya sabemos esa situación. Hablando de Luis Arce, les voy a contar algo que es más que interesante. Es candidato, Luis Arce. Sí, Luis Arce Catacora, como diría alguien, es candidato. ¿A qué? Ahorita lo vamos a ver. Antes voy a saludar a quien está en los estudios. Él es abogado, ha sido ministro de Justicia. Vamos a analizar desde el punto de vista jurídico qué está pasando. Estoy hablando de Iván Lima, a quien lo saludo. Iván, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Mario. Siempre es un gusto estar contigo. Gracias. Jurídicamente es un despelote. Es decir, le han negado ayer a Evo Morales, no a Evo Morales, a su partido. Ya le habían negado. No sé cuál será ahora lo que pueda hacer jurídicamente Evo Morales. Mira, hay que dividirlo en dos partes. El primer paso grande es que tengas un partido. En Bolivia no puedes acudir directamente a ser candidato si no tienes un partido que te presente. Esto, como saben, en el país ha tenido una particularidad. En Bolivia un pueblo indígena podría participa de hecho a nivel subnacional o en las 7 circunscripciones especiales. Dejemos de lado eso. Un ciudadano tiene que usar una persona jurídica, llámese partido, pueblo indígena, para participar en elecciones. Ese es el primer punto que Evo Morales debe resolver. El Frente para la Victoria ayer alegaba que iba a inscribir a Evo Morales. Su presidente, Eliseo Rodríguez, decía que ellos iban a inscribir a Evo. Y luego, más tarde, la presidenta Pambol alegaba lo mismo. Entonces, pareciera que Evo Morales tiene dos posibilidades para presentarse en las elecciones. Pero eso es en sí una grave contradicción, como tú lo has dicho. Ambos partidos han perdido la personalidad jurídica, y no por un arbitrio o un abuso del ente electoral, sino porque han logrado menos del 3% de los votos en la última elección que han participado. Este hecho, por ley, marca la pérdida de la personalidad jurídica. Y el debate era de por qué no lo hizo antes el Tribunal Electoral, por qué no lo hizo el 2020 cuando termina esta elección, o entre el 2020 y la fecha que han pasado 5 años. Y uno podría decir ahí, ¿acaso el tiempo legitima un hecho irregular, un hecho que merece una sanción? Entre el 2020 y el 2025 el tribunal no actuó, y tendrán que responder quienes no han actuado oportunamente, porque nos hemos enterado ahora que hay innumerables informes jurídicos y técnicos de los especialistas del Tribunal Electoral pidiéndole a la Sala Plena que cancelen la personalidad jurídica de estos partidos. Ahora ellos aprueban un reglamento, notifican, respetan el debido proceso y cancelan la personalidad jurídica. Y esa decisión es de ejecución inmediata. Contra esa decisión puede haber recursos, los hay un recurso extraordinario y podrían ir a la vía constitucional. Pero en tanto no tengan éxito Frente para la Victoria y Pambol, el acto jurídico, que es la resolución que les quita la personalidad jurídica, está vigente y es de ejecución inmediata. Por lo tanto, ellos no pueden ejercer ningún acto como partido político, entre otros, inscribir a un candidato. Eso es un tema jurídico saldado. Que Eliseo, que Pambol, que los abogados de Evo pidan con la señora Vilma Lanoca que los inscriban, sería ir contra la ley. Sería pedirle al doctor Jacinto y a los vocales que vayan en contra de la ley. Y eso, como jueces electorales, ya lo saben, es un delito. Ellos no pueden inscribir a nadie en base a una personalidad jurídica cancelada. Imagínate que el PSU no se le ocurra venir a decir que va a discutir el tema jurídicamente y mientras tanto que puedan inscribir provisionalmente a sus candidatos. Ningún partido que perdió personalidad jurídica puede hacer actos ante el Tribunal Electoral. Pueden reclamar, y es su derecho, pero el acto está vigente en este momento. Por lo tanto, ese partido, Frente para la Victoria, y Pambol, otro partido, no pueden inscribir ni a Evo Morales ni a ningún candidato. Ayer escuchaba... Tengo una pregunta. Sí. El señor que es el abogado de Evo Morales, dice, no, ya hemos inscrito virtualmente. Se puede inscribir virtualmente, pero no, dice, ya hemos inscrito virtualmente. No se puede inscribir virtualmente. Lo que dice la ley y el tribunal ha reglamentado es que los partidos puedan acceder a un sistema informático que permita
ingresar los datos de los candidatos. Pero la ley señala que a las 23:59 del día de ayer los delegados tienen que estar con las carpetas dentro del Tribunal Electoral. Tiene que haber una inscripción física de los candidatos con sus carpetas del binomio y todos los diputados y senadores en el órgano electoral. Tienes que llegar al tribunal, ingresar a las 23:59 y como ha ocurrido ayer con muchos partidos, te puedes quedar hasta altas horas de la madrugada haciendo el registro. La ley prevé que ingreses al tribunal con tus carpetas. Si no llevas las carpetas, si no llevas el papel, tu inscripción virtual, que es para facilitar el control de la información, no tiene validez. Si alguno de los partidos, algunos estuvieron en el borde de la hora, no presentaba los documentos, el papel de las carpetas de los candidatos, quedaba fuera de la elección. Es decir, que de acuerdo a la ley 18, a la ley 26 y los reglamentos, los delegados, solo los delegados, el titular o el alterno, pueden llevar los documentos y registrar a los candidatos. Lo virtual es una parte administrativa para facilitar el trabajo del tribunal, pero de ninguna manera suple el requisito legal, que es llevar las carpetas físicamente. Ahora bien, hay un elemento que no sabes cómo llama la atención, sería muy chistoso si no fuera tan serio. Sucede que que es parte de una disputa matrimonial, un partido político. Es como si fueran bien sabidos en matrimonio. Entonces se disputan de quién es el partido político, del hombre o la mujer en un matrimonio. Estamos todos locos. Creo que no es así. Creo que ha quedado... ¿No es así? No. Lo que ha quedado en el imaginario colectivo es que hay un conflicto entre Félix Pazzi y su ex esposa. Y su ex esposa en alguna entrevista utilizó la palabra, es un bien ganancial. O utilizó la palabra ganancial más propiamente. Entonces todo el mundo lo asoció a lo que es un matrimonio y lo que es la división. Pero claramente una organización política como el Movimiento Tercer Sistema no es un bien ganancial. Un partido político representa ni siquiera la propiedad de los líderes. Aunque en el país cada caudillo cree que es dueño del partido y que puede hacer lo que quiera, un partido se rige por la Ley de Organizaciones Políticas. Y la Ley de Organizaciones Políticas dice que cada uno de los militantes del Tercer Sistema, que son más de 100,000, tiene necesariamente que ser respetado en todos sus derechos que le resguardan su participación política. Uno de los militantes, que podría uno decir que tiene una calidad de mayor relevancia, es la esposa de Félix Pazzi, porque además es fundadora de ese partido. Y ella plantea que Félix Pazzi no ha respetado el estatuto para cambiar la directiva del partido, ni ha respetado un congreso para elegir lo que va a ser el Movimiento Tercer Sistema en la vida política del país. Y ella alega que esos hechos arbitrarios y abusivos de Félix Pazzi le están afectando un derecho fundamental, que es el ejercicio de sus derechos políticos. Y ella presenta una serie de reclamos, al menos 2 acciones que están en Sucre en el Tribunal Constitucional y recientemente una acción que está acá en La Paz, en la Sala Cuarta de Constitucional, que ha dispuesto ayer una medida cautelar, estos días haber dispuesto una medida cautelar para ordenarle al Tribunal Electoral que preserve los derechos de esta ciudadana y no permita que se inscriba un candidato que no pertenece a la estructura política del partido, que creo que es el fondo del debate. En un partido político, los que tienen el derecho inicial para participar como candidatos son los militantes, no los invitados, no los terceros que llegan, y siempre bajo la regla del estatuto. El estatuto de ese partido prevé que miembros como la esposa de Félix Pazzi tengan que intervenir y participar y probablemente tener el derecho de ser candidatos a diputados, senadores, presidentes o vicepresidentes. Cuando se vulnera los derechos de estas personas y no se los escucha al interior de la organización política o en la justicia electoral, la persona afectada puede acudir a la vía constitucional, que es lo que ha hecho ella. Y eso ha tenido un impacto muy fuerte sobre la inscripción de Andrónico, que es otro hecho político totalmente diferente. Ahora bien, yo te he preguntado varias veces esto, nunca me ha quedado claro cómo una sala constitucional puede incidir en otro poder del Estado en circunstancias actuales donde el poder electoral pues debería ser el poder omnímodo de alguna forma, ¿o no? Sí, en general, y te digo, el principio de preclusión, entiendo que hay una ley en la Asamblea que podía haber resuelto esta discusión, está en el Senado, durmiendo el sueño de los justos, con el presidente Andrónico Rodríguez, que debería haber agendado esta ley hace tiempo, no permite que tengamos una contundencia absoluta en tu consulta. Hay leyes
que en los encuentros políticos se comprometió a la Asamblea a aprobar. No ha aprobado esas leyes, no ha aprobado los recursos para el voto en el exterior. Es una Asamblea que no ha hecho su trabajo en el acuerdo político. Vuelvo al punto que me decías. ¿Es posible que una sala constitucional intervenga? Es posible. Constitucionalmente, cuando hay la afectación de un derecho y nadie más te escucha, tú puedes acudir a la justicia constitucional. Y hay 2 recursos en este momento contra el movimiento Tercer Sistema, el de La Paz y otro en el Beni. La audiencia del Beni se desarrolla mañana y la audiencia de La Paz el 22 de mayo. Y en tanto no se suscite una respuesta de la justicia constitucional, el tribunal no ha inscrito al movimiento Tercer Sistema ni a Andrónico Rodríguez. ¿Y qué están esperando? Están esperando, 1, el Beni, 2, pero al final deberá ir hasta Sucre a la definición total. Final. Sí, la verdad es que las decisiones de la Sala de La Paz y del Beni son de ejecución inmediata, se van a cumplir inmediatamente, pero es evidente que el Tribunal Constitucional va a tener que revisar y puede revocar lo que decida La Paz o Beni. Imagínate que rechacen en La Paz y Beni y unos días antes de la elección, el 17 de agosto, Sucre diga, no, estaban equivocados esos jueces y le dé la razón a la esposa del señor Pazzi. Ahí la candidatura de Andrónico quedará en foja cero y cualquier participación. ¿No participa en las elecciones? Es que ese es el tema grave de la preclusión. No participa en las elecciones o si es elegido en algunos cargos, se anulan esas elecciones. Y va a estar en la papeleta, obviamente. Claramente es un problema muy serio. Por eso se ha planteado que era necesaria una ley de preclusión que blinde el trabajo del Tribunal Electoral y evite que se retrotraiga el proceso electoral. El calendario electoral no debe retrotraerse. Y lo que ha hecho ayer el Tribunal Electoral me parece muy sabio y muy importante en el espíritu que tiene el doctor Hassan Teufel de dar seguridad jurídica. No es que le han dicho al Tercer Sistema, llévese sus papeles, no lo vamos a atender. Han recibido los documentos del Tercer Sistema y los han condicionado a las decisiones que se van a tomar esta semana en el Beni y en La Paz. Ahora bien, esta semana en La Paz, mañana, ponte en la circunstancia que hoy o mañana toman la decisión, Beni y La Paz, y deciden cualquier cosa, que puede participar o no puede participar. ¿No debería, por mínima circunstancia de responsabilidad, la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional pronunciarse ya sobre el particular? Es lo que dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que pueden intervenir, que no se puede negar el derecho a amparo, pero que no pueden afectar el calendario electoral. Entonces el Tribunal Constitucional no puede tomarse los 40 días que dice la ley, tiene que resolverse en La Paz y en el Beni, e inmediatamente tienen que proceder a sortear el expediente y tomar una decisión en una de sus salas. Ahora, ¿por qué me está separando La Paz y Beni? Creo que un partido ha recurrido en La Paz y otro en el Beni. No, los dos son contra el movimiento Tercer Sistema, pero con argumentos diferentes. En el Beni están planteando una acción constitucional de defensa, una acción de cumplimiento, y acá en La Paz un amparo constitucional. Tienen la misma finalidad, si tú quieres, no permitir que el Tercer Sistema participe, pero con argumentos diferentes y por demandantes diferentes. ¿Qué va a pasar si en el Beni dicen sí y aquí dicen no? Va a tener que aplicarse cada sentencia en el ámbito de su decisión, porque no son contradictorias. Me parece que son caminos paralelos, pero no contradictorios. Ahora bien, el tema pasa por los otros partidos políticos. Empieza a manejarse una serie, todavía hay la posibilidad de impugnaciones, ¿no? Todavía hay, en una primera etapa, el día de ayer, los partidos han presentado todos sus candidatos y el que no ha presentado por preclusión ya no lo puede volver a hacer. Ahora, estos candidatos hasta el 6 de junio van a ser observados, revisados por el órgano electoral, el cual va a publicar una lista de los que están habilitados e inhabilitados. Diputados y senadores. Diputados, senadores y los binomios. También, todos, toda la lista. Y ahí se abre una compuerta. Los que están habilitados ya empiezan a hacer campaña porque su nombre va a estar en la papeleta electoral y van a ser candidatos. Y los inhabilitados, los que no han presentado un documento o han presentado un documento malo o lo que fuera, que son observados por el Tribunal Electoral, en esta elección no van a poder llevar su papel que les falta. Quedan completamente fuera de la elección. Si alguien no ha hecho el servicio militar o se olvidó presentar la fotocopia de su servicio militar, queda fuera de la elección. Qué duro, en anteriores procesos tenías 3 días para subsanar, para llevar otros documentos. En este reglamento ya no se da esa posibilidad y los que no hayan cumplido quedan fuera completamente y no pueden irse a otro partido tampoco. Quedan fuera de este proceso electoral. Pero los partidos pueden reemplazar a esos inhabilitados. Si los partidos reciben esta comunicación del tribunal que están inhabilitados 100 candidatos,
pueden pedirle a 100 ciudadanos que se presenten, lleven sus papeles, y el tribunal nuevamente va a revisar esos documentos, y esa es su última oportunidad. Si en esa segunda oportunidad que van a tener los partidos de presentar candidatos, sus candidatos omiten algo, no tienen un documento y son nuevamente observados, van a quedar completamente fuera del proceso electoral. Ahí ha habido mucha discusión. ¿Qué pasa si un partido no tiene candidatos en Pando? No pasa nada. Tienes la obligación de presentar al 100% de candidaturas. La ley es ambigua y dice podrá, no dice deberá. Por lo tanto, podría haber un partido que participe en 4 o 5 departamentos y no en los otros departamentos. Pero se va a dar esta coyuntura. Revisión inicial hasta el 6 de junio y una segunda revisión después de que el tribunal diga quién está habilitado o inhabilitado. Vamos a tener la lista final, en resumen, Mario, hacia el 12 de junio. 12 de junio recién tendremos la lista final de candidatos. Ahora te quiero ver con una hipótesis. Sí. Sucede que en algunos países el expresidente es senador vitalicio. Por lo menos esa figura tenían algunos países. Se ha dado alguna vez en Chile. Pinochet decidió ser senador y fue senador hasta que lo reventaron. Otro es Menem. Menem en la Argentina fue senador. Y como les digo, en algún país, creo que hasta hace poco en la Argentina, el expresidente era, el constitucional obviamente, era senador vitalicio. ¿Qué creen que va a pasar con Luis Arce Catacora? Alguien ha hecho saltar un papelito ahí, ha dicho, Luis Arce Catacora va a ser candidato a primer senador por la paz por el MAS. Quiero verte, ¿qué dices, Iván? Es el presidente del Estado, en este caso Luis Arce, podía ir a la reelección una sola vez, es lo que ha dicho nuestro tribunal, no puede ir más de una vez nadie en el país y tiene pleno derecho para participar en las elecciones como senador. En términos jurídicos es posible hacer eso. En términos políticos no suele ocurrir esa situación. Nunca se ha dado. En Bolivia, que un expresidente constitucional luego haya sido senador. Claro, ahí tú dices que habría hecho el doctor Paz Estensor o el mismo Evo Morales, que creo que luego sí quería ir de senador en algún momento, pero da la impresión de que quieres tener un blindaje jurídico. La inmunidad es una palabra que va a sonar muy fuerte acá. Tú sabes que los próximos 5 años, quienes sean diputados y senadores, pueden ser enjuiciados, pero no se les puede aplicar ninguna medida cautelar. Entonces hay un blindaje que te da ser diputado o senador. Entonces la pregunta va a ser, ¿Luis Arce quiere estar blindado frente a 5 años que vienen, que muy probablemente tengan un parlamento y un poder muy dividido entre muchos partidos? Claramente todos los presidentes asumen que van a replicar el poder y que van a tener al menos 33% de parlamentarios y van a impedir que se haga juicio en contra de ellos porque necesitas 2/3 de votos en la asamblea para enjuiciar a un presidente. Los presidentes salen blindados en el país, pero no salen blindados para los actos en los cuales el delito es continuado. Por ejemplo, la legitimación de ganancias ilícitas u otro tipo de delitos. No digo que esto ocurra con el caso de Luis Arce, pero claramente Luis Arce, cuando pasa de ser presidente a ser candidato, va a ser objeto de todos los ataques políticos. La pregunta va a ser, ¿por qué quiere ser senador? ¿Porque quiere servir a la patria? ¿Porque quiere quedar blindado jurídicamente? ¿O porque tiene la preocupación de que no le va a ir muy bien al movimiento al socialismo y quiere tener algo que lo proteja sobre los hechos que han ocurrido? Lamentablemente en el país siempre se da esta situación de ataque político al expresidente. Claro. Y puede ser que esté buscando un nivel de protección y no confíe mucho que el partido político que lo tiene como líder lo vaya a proteger a futuro. Son escenarios que pueden darse hipotéticos, pero definitivamente no se ve bien en términos políticos que un expresidente pase de ser presidente a ser senador. Hay diferencia en los órganos de Estado, pero también hay la posibilidad de que él sea elegido presidente de la Cámara de Senadores. Y de repente ocurra algo de esas cosas. Claro, ahora les digo algo, en la historia, desde el 82 a la fecha, nunca un presidente ha sido, sí, a Sánchez Lozada lo han enjuiciado, a Jaime Pazamora, pero no quedó en nada. La única está en la cárcel es la presidenta Áñez, abusivamente, es una arbitrariedad terrible, pero nunca ha habido la posibilidad de un juicio. Sí, a Sánchez Lozada le han iniciado el juicio, pero él se ha ido. Y aquí más, como te digo, a Jaime Paz. Algunos los han intentado. Marcelo Quiroga Banzer. Sí, pero nada más, no hubo nada que determine estoy blindado con el Senado.
¿no? Claro, porque es lo que decían todos, ¿no? Si Evo es senador, lo eligen presidente de la Cámara y aparece de repente de presidente del país. En la tercera línea de sucesión. Si tú eres presidente del Senado, eres el tercero en línea de sucesión. No hay presidente, no hay vicepresidente, que supuestamente son tus afines, y pasas a ser presidente del Estado por renuncia de ellos. Hipotéticamente, si Eduardo del Castillo renunciara y Milán Berna renunciara y él es presidente del Senado, volvería a ser presidente del país. Eso es muy hipotético, porque implicaría que tienes que haber ganado elecciones que se ven muy difíciles para el movimiento del socialismo. Por eso pareciera que el afán de servicio al país no hay que descartarlo, que le haya gustado la función pública y que quiera servirlo desde la Asamblea, porque él ha sido muy crítico con la Asamblea, ha dicho que es una Asamblea que no le aprueba créditos, que no aprueba leyes. Yo coincido con eso, en eso con él, es una mala Asamblea y quiere ir a mostrar cómo se trabaja en una Asamblea. Es posible que se dé esa situación, es muy difícil. Un presidente que tiene que explicar en la campaña por qué no hay diésel, por qué no hay gasolina, por qué no hay dólares, por qué hay problemas, que deje la defensa política desde el cargo de presidente y pase a una defensa política desde el cargo de senador, es muy complicado. Y hay un problema muy serio desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Tú no puedes usar tu cargo para hacer campaña. Y es muy cuestionable que un presidente busque la reelección como presidente. Que un presidente vaya a buscar la elección como senador en el Departamento de La Paz implica que en La Paz no se entreguen obras, no se entregue y no se haga gestión para los paceños desde presidencia, porque puede mezclarse la campaña con la gestión, y eso está prohibido por la Corte. Lo van a terminar denunciando si él aparece haciendo algún acto de campaña en el Departamento de La Paz. Eso le va a afectar a La Paz. No es bueno que un presidente sea candidato a un departamento. Y en todo caso, es el tema pasa porque pasaría a ser el hombre con más tiempo en los cargos pero supercargos que tiene. 14 años de ministro de Finanzas, 5 años de presidente, otros 5 años de senador. Te quiero ver. Dicen que Choquehuanca más estaría en la segunda senaturía. Choquehuanca quiere todo, quiere ser hasta secretario general de la ONU. Creo. Mal. Pero bueno, ¿van a haber elecciones? Tienen que haberlas. El pueblo boliviano está firme en la vocación, y creo que la esperanza de salir de los conflictos a través de un acuerdo político nacional que nos lleve a dejar el pasado. Creo que ya el boliviano, en general lo dicen las encuestas, está viviendo un fin de ciclo. Los que quieren vivir en el pasado y quieren seguir confrontando, peleando, discutiendo y amenazando, creo que tienen que pasar al pasado. Se va a jubilar una clase política muy importante, la generación post-dictadura, la generación democrática que nos ha hecho mucho bien desde 1982, termina en esta elección. Claro. No creo que ni Manfred, ni Tuto, ni Samuel estén en el 2030, y hay una nueva generación emergente que está dando sus primeros pasos. Eduardo, Eva Copa en el Alto, candidatos en el resto de los partidos para diputados y senadores que son definitivamente nuevos. Hay senadores y diputados en todos los partidos políticos que van a darle un nuevo aire a la política boliviana, y estoy muy confiado de que ese nuevo aire parta del concepto de diálogo y de propuesta en estos 90 días. Ojalá que debatamos estos 90 días de justicia, de salud, de educación y de economía, que es lo más importante para el pueblo boliviano. Así es, y en 10 años, no lo voy a ver, estarán siendo, ¿y esos viejos qué son? Los nuevos de ahora, sí. Gracias, Iván, por haber venido. No, pues es un gusto siempre estar contigo, Mario. Que te vea bien. Gracias. Vámonos a la pausa.